Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, yo voy a ser su maestro de la materia de teorías del aprendizaje, ¿vale? Entonces, esta materia pues es muy interesante. De hecho, es una de las materias, desde mi punto de vista, más importante para ustedes. ¿Por qué motivo? Porque de una u otra forma, pues ustedes van a aprender o van a desarrollar ciertas habilidades con respecto a cómo se da este proceso de enseñanza-aprendizaje, y también vamos a ver a distintos autores que nos hablan precisamente de lo mismo, cómo es que una persona puede seguir aprendiendo y qué postulados hay. Cuando ustedes había tomado la materia de, se fue, modelos educativos, no es lo mismo porque modelos educativos vemos un poquito acerca de las explicaciones de cómo aprenden. Aquí lo vamos a ver un poco más teórico con respecto a otros autores, aunque va muy de la mano precisamente con esta materia, ¿vale? Entonces, igual que en las otras materias, pues voy a estarles grabando las sesiones en caso de que no puedan, pues, entrar. De hecho, voy a checar nada más quiénes sí estarían entrando y quiénes no. Y también, aparte de ello, pues estaríamos, pues, checando algunos aspectos con respecto a qué es lo que van a hacer su producto entregable y cómo es que lo van a poder mejorar en caso de que fuera el caso. ¿Ok? Entonces, pues, bienvenidos a la materia, ¿vale? Cabe mencionar algo, a mí no me está apareciendo todavía la materia en el sistema. Dejen nada más checar para ver qué es lo que está pasando, por qué motivo no está cargada, aunque sí la tengo cargada en Teams, pero en Brightspace todavía no. Entonces, dejen nada más checo eso, pero mientras, pues vamos a revisar de otros compañeros, pues precisamente la plataforma, ¿vale? El contenido es exactamente el mismo, solamente que pues vamos a empezar a ver algo, ¿vale? Entonces, déjenles empiezo a compartir mi pantalla. Ok, ahí está, ¿vale? Entonces vamos a ir a la sesión uno y vamos a ver precisamente pues los conceptos fundamentales. Ustedes pues ya saben cómo se está configurada la plataforma, entonces creo que en eso no hay tanto problema, entonces no me voy a enfocar mucho en ello, ¿vale? Entonces pues nada, vamos a ver lo que nos menciona aquí. Bienvenidos a tu materia de teorías del aprendizaje, en la que analizarás las principales teorías del aprendizaje que permanecen vigentes hasta nuestros días. Para ello revisarás los fundamentos que la sustentan y la forma en la que explican los procesos de aprendizaje. Como profesional de la psicología y también de la educación, porque de hecho esta es para ambos, te resultará sumamente interesante comprender la forma en que aprendemos, ya que independientemente del área a la que te quieras decidas enfocarte, el desarrollo de la capacidad de identificar la forma en que las personas con quienes trabajes aprendan te permitirá establecer estrategias para apoyarlas en el logro de sus objetivos o a modificar algún comportamiento específico, ¿vale? Porque también de una otra forma el comportamiento está asociado al aprendizaje, ¿sí? Recuerden que nosotros lo habíamos visto con las teorías, se fue conductistas, ¿vale? O tradicionalistas, donde una persona que es educada, pues se manifiesta a través de su comportamiento, que va a ser algo observable, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta parte. Vamos a meternos al desafío, ¿ok? Entonces, el desafío nos dice, eres parte del área de psicopedagogía de una institución educativa que maneja un modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional, con reglas rígidas y muy específicas a las que los alumnos deben apegarse. Recuerden, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Cuando hablamos de un modelo tradicionalista, pues todo surge o todo funge alrededor de lo que piensa el docente o el directivo o la persona que puso las normas o las reglas, como le queramos llamar. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su marco de valores y la conducta deseada, es como se va a moldear precisamente a los alumnos a través de las reglas que se tengan, ¿vale? En esa institución, los profesores son los encargados de impartir la clase mientras los alumnos escuchan y toman nota o realizan las actividades planteadas.
Es decir, este escenario donde todo lo que sabe el maestro lo va a tratar de compartir a todos los demás y el único que sabe es el maestro, ¿no? Hasta ahí. La profesora de primero de primaria te comparte el caso de una alumna que recientemente se incorporó a la institución y que proviene de una escuela con un modelo educativo constructivista. Recuerden que lo que busca el constructivismo es que el alumno construya su conocimiento poco a poco. Se le dan las herramientas, las facilidades para que él pueda desarrollar cualquier tipo de conocimiento, pero lo hace por sí solo o lo hace en conjunto con sus demás compañeros y el maestro solamente observa y es un guía de lo que se realiza, ¿vale? Donde el alumno es el centro de las actividades y puede tomar decisiones respecto a su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo abordarías el caso? ¿Qué estrategias de aprendizaje trabajarías con la alumna para que pueda integrarse a la escuela? Parte de tu labor profesional consiste en identificar la forma en que cada sistema educativo concibe el aprendizaje de los alumnos y las estrategias que emplean como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que comprendas la forma en que los alumnos que se formaron en dicho sistema funcionan y puedas apoyarlos en el logro de los objetivos con base en lo que ya se conoce. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver algo muy interesante y muy importante porque nos está poniendo a prueba dos modelos educativos que cuando un alumno es formado de uno y de repente llega a otro, pues va a haber choques, ¿sí? Y tanto de un modelo tradicionalista a un constructivista o de un constructivista a un tradicionalista como sea el caso. Porque si bien ambos modelos lo que buscan es que el alumno aprenda, lo está haciendo de diferente forma, ¿no? Y a lo mejor ustedes me pueden decir, ¿y cómo esto impactaría en el alumno? Pues muy sencillo. Regularmente en una escuela que es más constructivista, lo que pasa es que precisamente el alumno se le deja ser libre, ¿no? Y se busca que él pueda resolver y plantear situaciones en las que busque qué es lo que quiere aprender y también pueda buscar precisamente como qué aspectos podría mejorar, ¿vale? Mientras que una escuela tradicionalista solamente nos enfocamos en lo que la persona que está al mando nos dice qué es lo que hay que hacer. Ustedes se van a encontrar que la mayoría de las escuelas particulares, que es donde regularmente nosotros empezamos a laborar, los de ciencias de la educación y muchos también de psicología, van a tener mucho o muy marcados estos modelos tradicionalistas. De hecho, las escuelas de élite aquí en Tulancingo, ¿sí? Y no quiero hablar mal de ellas porque no tengo nada que hablar mal de ellas, pero funcionan más como escuelas conductistas o escuelas tradicionalistas, ¿sí? No quiere decir que no reten a los alumnos, no, eso es muy diferente, pero la mayoría se basa como en ese tipo de reglas o comportamiento deseado que puedan tener los alumnos. Incluso muchos papás pues pagan por este tipo de aspectos, ¿vale? No estoy diciendo que sean buenas o sean malas, sino que es precisamente lo que la mayoría de los papás quiere que sus hijos se comporten de esa forma, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que nos dice aquí nuestra infografía, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje? Porque también recuerden que nos está hablando mucho de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que para recapitular es un proceso que se da entre el docente y el grupo de alumnos o los alumnos a los que se quiere educar. ¿Sí? Y también recuerden que cuando hablamos precisamente desde este tipo de concepción, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos desarrollando? Que precisamente el docente pueda desarrollar las estrategias para que el alumno aprenda los contenidos que regularmente los contenidos van a tener o van a traer en tres campos, ¿sí? Tiene que ser algo social, algo, perdón, algo exacto o algo que se les quiera incorporar a los alumnos. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, saber qué es lo que quiero enseñar para buscar las estrategias ideales y que ellos puedan aprender. Y la función del aprendizaje es que el alumno pueda incorporar todo el contenido y se lo pueda apropiar. Que es que lo apropie, no solamente que lo memorice, sino que realmente lo pueda sujetar y lo pueda usar cuando sea necesario. ¿Vale? Ahora, para que nosotros nos demos cuenta de que alguien está aprendiendo, es porque va a socializar el aprendizaje. ¿Con quién lo va a socializar? Pues primeramente con sus compañeros y posteriormente lo va a socializar con su familia o la comunidad en donde vive. ¿Ok?
Entonces, es así como se está dando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro está, va a haber algo que se llama retroalimentación, que es que el docente pueda vislumbrar qué tanto está aprendiendo el alumno y cómo corregir algunas cosas que a lo mejor no ha terminado de apropiarse de una forma adecuada y demás, ¿vale? Pero es así como se va a ir desarrollando. Entonces tenemos aquí lo siguiente, que es el aprendizaje. Es un proceso en el que mediante la enseñanza o la experiencia adquirimos nuevos conocimientos, habilidades o actitudes que se integran a los que ya poseemos. Es decir, no es como de la noche a la mañana, sino que nosotros lo vamos a ir apropiando poco a poco. ¿Ok? Y también implica tres criterios. Número uno, un cambio de comportamiento. Cualquier persona que aprende va a tener un cambio de comportamiento. Aquí nada más hay que tener en cuenta que este cambio de comportamiento no va a responder únicamente al modelo tradicionalista, ¿sí? Respecto a la conducta, sino que, por ejemplo, alguien que está aprendiendo a algunas cosas sencillas, ¿no? Como por ejemplo cruzarse la calle y sabe que se tiene que cruzar por las esquinas, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener un cambio de conducta o un cambio de comportamiento, ¿vale? Porque ahora cada vez que quiera cruzar la calle se va a ir por la esquina, ¿ok? Entonces, no es que estemos apelando más al modelo conductista o tradicionalista, sino que todos los modelos educativos nos van a llevar a ese cambio de conducta, ¿ok? Ahora, el cambio debe de perdurar en el tiempo. No es un cambio que va a durar solamente unos días o una semana, así ya. No, si realmente lo aprendimos, nos puede durar incluso ese comportamiento toda la vida, ¿no? Un ejemplo sencillo es tal cual cuando nosotros aprendemos a comer y utilizamos cuchara, tenedor, cuchillo, ¿no? Entonces ya hay un cambio de nuestro comportamiento porque cada vez que nosotros queramos comer ya utilizamos algún utensilio y también pues va a perdurar. ¿Por qué? Porque pues prácticamente hasta que terminemos de ser adultos mayores regularmente vamos a utilizar esos utensilios para alimentarnos, ¿no? Entonces ahí vemos ese cambio. ¿Sí? O una persona que sabe leer, ¿no? No te va a decir, ah, es que sí, me enseñaron a leer cuando tenía 8 años, ahorita que tengo 50 ya no sé, no. Entonces eso no funciona así, ¿vale? Y también se genera cuando la persona interactúa con el nuevo conocimiento o habilidad. ¿Qué es esta parte de interactuar? Que lo ponga a prueba, ¿ok? Ok, ya aprendí a leer, ¿sí? De nada sirve que yo aprenda a leer o que yo ya sepa leer si no leo. ¿Sí? De nada sirve que yo ya sepa cruzar la calle si me cruzo por donde quiera y nunca me fijo hacia los lados. De nada sirve que yo aprenda a comer con utensilios si cada vez que puedo o cada vez que estoy solo no los utilizo. Claro está, hay comida que no utilizamos utensilios, por ejemplo una torta, a lo mejor una rebanada de pizza y demás, ¿no? Pero a lo mejor para comer sopa, una gelatina y demás, pues ya sabemos que sí los utilizamos. ¿Ok? Ahora vamos a desglosar un poquito más lo que viene aquí, porque precisamente cuando estamos hablando de algunos postulados o algunas teorías que nos hablan acerca de cómo se da el desarrollo de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, vamos a vislumbrar a muchos autores. ¿Por qué? Porque esto no es algo que sea totalmente nuevo, sino que los autores o muchos autores desde tiempos inmemoriales han tratado de encontrar y de buscar precisamente cómo es que se da todo este tipo de desarrollo, ¿ok? No se da de la noche a la mañana, no es como que nada más surgió algo y ya todos aprendimos, sino que precisamente varios autores a lo largo de toda la historia han tenido diferentes postulados de cómo desarrollamos este aprendizaje, ¿vale? Entonces voy a cambiar mi pantalla. Sí, porque ahorita nada más nos van a aparecer esos autores, pero no estaríamos viendo qué es lo que nos están desarrollando. Dejen nada más encontrar dónde están. ¿Vale? Ok, ya lo encontré. ¿Vale? Entonces empiezo a compartir pantalla. No vamos a ver ahorita todos los autores, no sé si nos dé tiempo,
pero al menos vamos a empezar a socializar algunos, ¿vale? Para que también tengamos una noción de qué es lo que nos estuvieron mencionando. Ok, vamos a empezar con esto que es el racionalismo, ¿vale? Cabe mencionar que la educación no surgió en el siglo XVII ni XVIII, sino que surgió desde muchísimo tiempo atrás. Prácticamente el proceso educativo ha estado acompañando al ser humano a lo largo de toda su historia. ¿Por qué? Porque incluso cuando éramos una población nómada, pues se enseñaba. ¿Por qué? Porque los nómadas que hacían recolectaban alimentos de frutas y verduras que podían encontrar en el campo, pero también en muchas ocasiones cazaban, ¿no? Entonces se enseñaban técnicas de cazar, de recolectar, incluso de cuidar a los niños, ¿no? Y ya después, pues, un poco cosas más elaboradas como confeccionar, pues, ropa a través de pieles, algunos cestos, vasijas de barro, etc., etc., ¿no? E incluso, pues, también aprendieron acerca de las estaciones, del periodo de migración de algunos animales, ¿no? Muchas cosas por el estilo que a ellos, pues, les llevó a entender cómo es que se desarrollaba todo este proceso. Entonces, no es nada nuevo, ¿no? Simplemente que para ahorita cuestiones de la materia vamos a hablar acerca de algo que se llama racionalismo, donde precisamente pues vamos a ver algunos autores que nos hablan cómo es que empezó a haber esta lucha de poderes. No sé si ya llevaron una materia que se llama Historia General de la Educación, pero en esta vemos como esa lucha de poderes entre la iglesia y precisamente la razón, ¿no? Por un lado lo que me dice la fe y por otro lado lo que me está diciendo la razón, la ciencia, desde donde la hayamos visto, vislumbrado, que es como se da todo este proceso, ¿vale? Entonces, en los siglos XVII y XVIII apareció el racionalismo como un movimiento caracterizado por la primacía que dieron a la razón en la función del conocimiento. Sin embargo, algunos pensadores griegos dieron su concepción de aprendizaje desde hace muchos siglos atrás, ¿no? En posición filosófica, es posición filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, la vida, lo irracional o la experiencia empírica. Y aquí vamos a ver muchos conceptos que tal vez ustedes no hayan conocido o no tengan una noción tan clara. Creo que fe no hay tanto problema porque fe que es esa cuestión que me motiva a pensar que existe un ser divino, un ser superior que permite que sucedan algunas cosas o que incluso no permite que sucedan ciertas cosas, ¿no? De hecho, la religión se basa en la fe y como estábamos mencionando hace ratito, esta lucha de poderes, a ver quién tenía razón, pero también la fe estaba muy de lleno con respecto a lo que se decía era bueno creer o no, ¿ok? ¿Por qué? Porque hace 500 años pues era impensable pensar que precisamente existió la evolución humana, ¿no? No era algo que se decía porque la Biblia dice, y en cuestiones de fe nos dicen que Dios creó al hombre y a su imagen, ¿no? Entonces tenemos ahí ese tipo de noción, ese tipo de información basada en la fe, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si yo soy creyente, pues voy a creer precisamente en lo que me está diciendo una autoridad de fe, no lo que me está arrojando los datos científicos, ¿vale? Ahora también tenemos lo irracional, que es simplemente lo que creemos y no pensamos el por qué llega a pasar, o la experiencia empírica. ¿Qué es la experiencia empírica? Es la experiencia que se nos da a base de la experiencia. Solo que en algunas ocasiones esta experiencia empírica no está a veces muy bien sustentada. ¿Por qué? Porque a veces nos puede jugar malas bromas y a veces no va a ocurrir lo que la experiencia nos diría que debería de pasar. Simplemente pasan cosas diferentes, ¿no? De los cuales no podemos asociar. Y entonces tenemos aquí que el racionalismo busca llegar a conclusiones legítimas. Obviamente esa cuestión de legítimas son basadas en la ciencia, un profundo interés por la misma, una gran confianza en las fuerzas de la inteligencia humana, es decir, confiamos en lo que pensamos y racionalizamos. Esta parte de racionalizar, ¿a qué se refiere? Yo voy a pensar cómo es que puedan suceder ciertas cosas, cómo es que pasarían y por qué pasarían.
¿vale? También una decidida voluntad de difundir el saber para mejorar la condición del hombre, porque nosotros si tenemos conocimiento podemos llegar a entender cómo es que pasan otro tipo de situaciones y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita sí, todos los medios electrónicos que llegamos a tener de una u otra forma son producto de ese conocimiento que se ha compartido y que se ha difundido para mejorar nuestra condición, ¿no? Y también se debe partir de las puras verdades, es una pregunta, se debe partir de las puras verdades racionales para especificarlas después con la experiencia, su explicación concreta, o hay que partir de la experiencia y proceder por cautelosas generalizaciones sucesivas. O sea, ok, de lo que yo ya sé, puedo inferir de acuerdo a lo que he vivido y lo que ha pasado, o tengo que pensar de una forma diferente, ¿vale? Entonces tenemos primero a René Descartes, dejen nada más lo muevo tantito porque creo que ahí sí no nos estaría dejando ver toda la información que hay detrás. ¿Vale? Ahora sí ya se alcanza a ver. Descartes considera necesario recurrir a la experiencia para elegir entre las muchas posibilidades racionales aquellas efectivamente realizadas en la naturaleza. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros cuando estemos hablando de este tipo de pensamiento, lo que nos busca, lo que nos dice René Descartes es que busquemos todas las posibles soluciones. No sé si han escuchado del método de Descartes. ¿Sí? Y de hecho se le puso así por el nombre de este autor. ¿Qué es el método de Descartes? Ok, tengo una bandeja de soluciones, un panorama amplio. ¿Qué hago? No voy a decir que todo realmente es sí, sino que en algunas ocasiones voy a empezar a decir, ah, esto creo que podría ser, lo pongo a prueba, creo que no va a funcionar, lo quito y me voy con la siguiente opción. ¿Funcionará o no funcionará? A ver, lo analizo, lo pienso, no, no funciona. Me voy con la siguiente y empiezo a quitar las demás opciones para quedarme solo con una o el mínimo que pueda y decir tal vez esta funcione. Ese es el método de Descartes, ¿vale? Entonces es el que tenemos que poner a prueba. También tenemos el procedimiento racional que para Descartes es constituido de los conocimientos. Es decir, que yo lo voy a poner a partir de lo que yo ya sé, de lo que ya me mencionaron o lo que yo ya comprendí. ¿Vale? Entonces eso es lo que nos está diciendo René Descartes. Vamos a irnos ahora con Platón. También Platón creo que no nos va a dejar verlo bien. A ver, dejen, también lo modifico tantito. Voy a poner acá. ¿Sí? Ahora, Platón no es contemporáneo de Descartes. Hay muchos siglos, incluso hasta milenios, casi 2000 milenios, un poco más, precisamente entre René Descartes y Platón. Pero Platón también nos habla acerca del conocimiento. También recuerden que Platón es de los máximos exponentes filosóficos de la cultura griega. ¿Sí? Y también hay que recordar que la cultura griega es quien nos ha mostrado o nos dio en su momento a los más filósofos más importantes de la historia. ¿Vale? Entonces Platón es un referente filosófico muy, pero muy importante, no solamente en la cultura griega, sino podemos decir en el mundo. ¿Vale? Entonces, él expresa que el conocimiento era la posesión inherente de la verdad, una comprensión de la realidad sin haber aprendido de ella por medio de la experiencia sensorial. ¿Qué es la experiencia sensorial? La que yo puedo tener a partir de todos mis sentidos. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener experiencia sensorial, sí, pero eso no nos quiere decir que no pueda pensar a través de mi mente y pueda comprender o pueda poseer un conocimiento que me hayan dado algunas otras personas y me lo pueda apropiar. ¿Sí? Eso es algo ya diferente, sino que yo también tengo que tener en cuenta ese tipo de información. ¿Ok? Descartes expresó que la mente y el cuerpo son realidades independientemente de la cruz. Cuando él habla de la cruz, nos está hablando de la fe, ¿sí? Es decir, una cosa es lo que yo creo y algo muy independiente a lo que mi cuerpo y mi mente están diciendo que tal vez podría pasar, ¿no? Un ejemplo, la lluvia. ¿Por qué sucede la lluvia? ¿Sí? Si nos vamos a cuestiones de fe, ¿sí? Dios es el que tiene la potestad para decir hoy va a llover o hoy no va a llover,
¿Sí? Así, eso es lo que nos dice la fe. ¿Ok? Pero mi mente, ¿qué piensa? ¿Por qué solo un ser decide cuándo llueve y cuándo no? Yo he notado que sí hay como ciertas pistas, ¿no? O cierta información o ciertos datos que cuando se analizan podríamos decir va a llover o no va a llover, como por ejemplo en algunas partes del mundo solamente llueve en cierta temporada, no llueve siempre. Hay como una forma, un ciclo en el que hay mucha lluvia de repente y de repente se quita y de repente otra vez, ¿no? Aparte, para que llueva, yo que he notado que el cielo se empieza a nublar, que la temperatura baja, ¿vale? Cosas por el estilo. Eso yo ya lo estoy sintiendo con mi cuerpo, no solamente con mi mente, porque yo noto estos cambios por la temperatura, por la humedad, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos está diciendo Descartes, ¿no? El conocimiento no es, está ligado a la cruz, sino que puede ser independiente, ¿vale? Tenemos otro autor que de hecho, pues también no aparecía, ¿cómo se llama? La infografía, pero sin embargo, pues también es importante, ¿no? De hecho, es Spinoza, ¿sí? Él nos propone lo siguiente en su obra Ética demostrada según el orden geométrico, donde afirma que el universo es idéntico a Dios, que es la sustancia incausada de todas las cosas. Es decir, sí sigue dándole esta potestad a la cuestión divina, a Dios, pero también nos dice que Dios creó el universo de una forma perfecta, de una forma geométrica, en la cual nosotros podemos investigar, podemos indagar y podemos incluso comprender cómo es que está conformado, ¿vale? Otro autor, Leibniz, él distinguió dos tipos de principios, el de no contradicción y el de razón suficiente, y fueron introducidos para él para salvar la libertad de los actos humanos. Porque también recuerden que independientemente de que creamos en una cuestión divina, pues también en muchas ocasiones tenemos ¿cómo se llama? Este libre albedrío, que de hecho también se menciona en la Biblia, ¿no? El libre albedrío que es que yo puedo hacer lo que yo considere mejor, ¿ok? Entonces, este libre albedrío me dice que yo soy el que decide qué actos voy a hacer y qué actos no voy a hacer. Entonces, aquí Leibniz nos lo vuelve a decir, ¿no? Tenemos dos principios, el de contradecir, perdón, no contradecir lo que hay, o en su defecto, el de la razón para pensar cuáles son las consecuencias de mis actos y tener libertad de lo que quiero o no quiero hacer, siempre y cuando yo entienda las consecuencias. ¿Vale? Entonces tenemos aquí algunos rasgos del racionalismo. Número uno, en la tesis de todos nuestros conocimientos acerca de la realidad proceden no de los sentidos, sino de la razón. ¿Sí? Es decir, lo que yo pienso que pueda pasar, ¿sí? Después tenemos lo siguiente, el conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios. Es decir, yo puedo deducir qué puede pasar, como por ejemplo la lluvia, ¿no? Ok, cuando pasan todo ese tipo de, de cosas, cambios de temperatura, el cielo se nubla, etc., puede llover. Ya empecé a deducir, ¿vale? La siguiente, los primeros principios del conocimiento no se pueden extraer de la experiencia empírica, es decir, de mi propia experiencia, sino que se encuentran ya en el entendimiento, ¿sí? Y nos habla de lo que se llama innatismo de las ideas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el ser humano tiene ideas innatas, que es una idea innata que simplemente se despierta y, puedo hacer esto, puedo pensar esto, puedo resolver lo otro, ¿sí? Ese es el innatismo de las ideas, ¿ok? Ahora tenemos otros principios, ¿sí? El otro principio, consideración de la deducción y más aún de la intuición intelectual como los métodos más adecuados para el ejercicio de pensamiento, ¿ok? Entonces, eso también nosotros lo podemos llegar a comprender, ¿ok? ¿Qué es lo que yo estoy deduciendo, pero con mi mente? ¿Sí? Analizo la información, la proceso y al final digo, puede pasar esto, ¿vale? Después la consideración de la matemática como ciencia ideal. ¿Por qué como ciencia ideal? Porque las matemáticas son exactas, ¿sí? No puedo decir que 2 más 2 son 4 y mañana 2 más 2 son 5, no, simplemente son 2 más 2, 4 y así se va a quedar siempre. ¿Vale?
Después tenemos la consideración de la reivindicación del argumento ontológico para la demostración de la existencia de Dios. ¿Sí? Lo que se buscaba en ese entonces no era decir Dios no existe, sino sí comprobar la existencia de Dios, pero a través de datos duros, datos científicos que me dijeran que sí existe. ¿Vale? También tenemos la apreciación optimista del poder de la razón. Esta no tiene límites y puede alcanzar a todo lo real. ¿Vale? Entonces son aspectos que también tenemos que considerar. Y por el otro lado tenemos también la parte del empirismo. ¿Ok? ¿Qué es el empirismo? ¿Sí? El empirismo es una corriente filosófica opuesta al racionalismo que surge en Inglaterra en el siglo también XVII, XVIII, y el empirismo considera como una forma abstracta, perdón, déjenme mover mi imagen, ¿sí? Como una forma abstracta que nos sirve solo en la medida en que se llena de oportunos contenidos sensibles. Cuando hablamos de contenidos sensibles, estamos hablando que lo podemos sentir a través de nuestros 5 sentidos, ya sea vista, olfato, oído, gusto, tacto, ¿vale? O sea que en cuanto se aplica estos datos reales a la experiencia, conjunto de percepciones, los sentidos son las facultades para aprender, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que el empirismo nos está diciendo que nosotros vamos a aprender, perdón, de los sentidos, no como racionalismo que es de la mente. El empirismo es el único que ve el conocimiento, que ve en el conocimiento es el papel del objeto y se resiste a reconocer en el sujeto que es también esencial. Se ha indicado a veces que para los empiristas modernos, los empiristas ingleses, la mente es como una especie de receptáculo en el cual imprimen sus huellas las impresiones procedentes del mundo externo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en muchas ocasiones nosotros observamos, nos damos cuenta de cómo pasan ciertas cosas y decimos, ah, esto va a pasar así, ¿vale? No estamos descartando, simplemente deducimos de una forma muy simple cómo pueden pasar las cosas y el por qué pasa, ¿no? Entonces, con eso estaríamos terminando el día de hoy, ¿sí? Estaríamos dándonos cuenta de que existen dos corrientes de que nos hablan acerca de cómo es que nosotros pudiésemos procesar el conocimiento, ¿sí? No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, sino fueron dos explicaciones en las que nos dicen cómo es que se da este mismo conocimiento y cómo es que puede llegar a pasar, ¿ok? Entonces, pues cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes y nos estaríamos viendo todos los días viernes de 10 a 11 de la mañana, ¿vale? Entonces cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.